Primer grado Matemática, semana 3. Utilizamos la estadística en situaciones de contexto. Día 3. Estimados estudiantes, para iniciar revisaremos la información mostrada. Sala situacional COVID-19 Perú, actualizado al 12 de abril del 2020. Fíjese toda la información que tenemos aquí a nivel nacional. Por departamentos, aquí está por ejemplo Loreto, Lima, Lambayeque, Piura y los demás departamentos, Ayacucho. Aquí está lo total de casos y está la letalidad y todas las partes. Fíjese aquí en la parte inferior. Actividad para reflexionar. 1. ¿Qué información brinda el gráfico anterior acerca del COVID-19? 2. ¿Sabías que la información brindada en el gráfico se basó en datos recopilados en las regiones? 3. ¿Qué datos se recogieron? ¿Quiénes proporcionaron estos datos? Preguntas para poder contestar. Organizamos datos. Martín, tutor de un aula de primer grado de secundaria, aprovecha la reunión de padres de familia para preguntar la edad de sus hijas e hijos con la finalidad de identificar la cantidad de estudiantes que se beneficiarán en una campaña de salud dirigida a niños y niños de 6 y 12 años. Estas fueron sus respuestas de los padres de familia. Ahí están las edades de los niños y las niñas de 6 a 12 años. En total me parece que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 por 4 son 40. Son 40 niñas, 40 estudiantes. A partir de la situación realiza lo siguiente. Elabora un gráfico estadístico apropiado para representar las edades de las niñas y niños. La segunda, responde, ¿qué cantidad de niñas y niños pertenecen al aula de primero si las edades del grado están entre 10 y 14 años? Pregunta 3. ¿Cuál es el porcentaje de niñas y niños que pertenecen a primer grado de secundaria? Esta pregunta es respecto a la pregunta anterior, o sea que los niños que están de 10 a 14, entre 10 y 14 años. Pregunta 4. ¿Qué porcentaje de niñas y niños se beneficiarán de la campaña de salud? Volvemos a la situación y respondemos. ¿Qué representa los datos de la situación? Correcto. Los datos de la situación corresponden a las edades de las niñas y los niños. Pregunta 2. ¿La edad es un dato cuantitativo o cualitativo? Explica por qué. Correcto. La edad es un dato cuantitativo porque es un número. Todo lo que es cuantitativo se puede contar. Lo cualitativo no se puede contar. Pregunta 3. ¿Qué tipos de gráficos estadísticos conoces? Correcto. Son respuestas libres porque hay muchos tipos de gráficos. Entre los más importantes tenemos el gráfico de barras, el gráfico de líneas, los pictogramas, los gráficos circulares, o más conocido como la torta. Seguimos respondiendo. ¿Qué valores corresponden a la expresión edad entre 10 y 14? Correcto. Edades son las edades de 10 a 14, pero ojo, aquí no son los ni 14
ni 10, solamente los que están entre 10 y 14, o sea, el número 11, el número 12 y el número 13. Pregunta 5. ¿Qué nos pide realizar la situación? Nos pide elaborar un gráfico estadístico de los niños y las niñas, hallando la cantidad de niños y niñas que pertenecen al primer grado, así como el porcentaje que presenta respecto al total. Hay el porcentaje de niños y niños que se beneficiarán de la campaña de salud. A partir de los datos identificados, ¿qué estrategia es la más adecuada para responder las preguntas de la situación? ¿Cuál de estas tres respuestas es la más indicada para responder a esta pregunta 1? La estrategia adecuada es el diagrama tabular, porque luego del diagrama tabular se hace la gráfica. Recuerda siempre, un diagrama tabular es una forma limpia y cómoda de presentar un gran conjunto de información que incluye la repetición de elementos. Respuesta: diagrama tabular. Algunas nociones básicas de la estadística. Vamos a hablar un poco sobre población, muestra e individuo. La población es un conjunto bien grande, la muestra es parte del conjunto, es un subconjunto, y el individuo es cada elemento que compone la población. Por ejemplo, aquí tenemos un conjunto de personas que simplemente están como población, la parte más grande, la muestra un subconjunto y el individuo son las personas. Existen dos tipos de variables estadísticas: la cuantitativa y la cualitativa. La cualitativa son nominal y ordinal. Luego vamos a ver con unos ejemplos. La cuantitativa es discreta y continua. Algunas nociones básicas de la estadística, como la variable cualitativa nominal, por ejemplo, la profesión médico-enfermera, lugar de nacimiento Trujillo, Junín, Huancayo, Arequipa, Lima. Variable cualitativa ordinal, por ejemplo, gravedad de infección, leve, grave, nivel de institución, secundaria, nivel de instrucción, secundaria, primaria, inicial. Variable cuantitativa discreta, ejemplo, número de hermanos 1, 2, 3, 4, 5, talla de calzado 36, 37, 39. Variable cuantitativa continua, por ejemplo, la estatura de 1,3, 1,65, promedio de las notas 12.3, 14.2. Vamos a explicar un poquito por acá. Por ejemplo, la variable cualitativa discreta, entre la discreta y la continua, ¿cuál es la diferencia? Correcto, la diferencia es que la discreta son números enteros y la continua pueden ser decimales. Algunas nociones básicas de estadística. Tabla de distribución de frecuencias organiza y presenta un conjunto de datos de manera ordenada. Aquí vemos una tabla que están las edades de 6 hasta 14. Una pregunta más para todos ustedes: ¿qué significa frecuencia? Correcto. La frecuencia, más conocida como frecuencia absoluta o F sub i, es el conjunto de veces que aparece un dato en un valor. La calculamos haciendo un conteo
simple. O sea, por ejemplo, aquí tenemos la edad de 6 años, hay 4 personas, conteo simple. Edad de 7 años, hay 0 personas. Y así sucesivamente hasta llegar a la edad de 14 años, que hay 8 personas. Siguiente pregunta. ¿Qué significa 40? Correcto. 40 significa la suma de todas las frecuencias absolutas o el número total de datos. Es simplemente contar entre 4, 0, 5 hasta llegar al 8 y sumamos todas estas cantidades y nos tiene que dar 40. Los gráficos de barras simples. Este es un gráfico de barra simple. Según la incógnita, según la lectura, teníamos que el tutor Martín quería saber o quería seleccionar según las edades desde 6 hasta 12 y qué cantidades habían, por ejemplo, de 6. Aquí está de rojo los de 6. Acá hay uno, acá hay otro de 6, acá hay otro de 6 y acá hay otro de 6. En total hay 4 personas que tienen 6 años. De color verde tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos 5 personas de color verde. Veamos la tabla. El conteo sería 4 personas que tienen 6 años, 0 personas que tienen 7 años y 5 personas que tienen 8 años y así sucesivamente. Entonces, las edades, por ejemplo aquí dice edad de 6 años, el conteo es 4. O sea que la frecuencia absoluta es 4. Repasemos un poco más. Si contamos todas las personas que tienen 6 años, según el dato del problema, tendríamos 4 personas que tienen 6 años. 4 personas que tienen 6 años. Y entonces colocamos aquí la cantidad de 4 y eso viene a ser la frecuencia absoluta. Y así de 7 años, ninguna persona, 0. De 8 años hay 5 personas. De 9 años hay 4 personas y así sucesivamente hasta llegar a la edad de 14 años que hay 8 personas. Y en total debe sumar 40 personas. En este caso 40 niños y niñas. Entonces vemos acá, podemos leer acá, hay 4 personas de 6 años, 0 personas de 7 años y así viene la lectura, 8 personas de 14 años. Pregunta 2. ¿Qué gráfico estadístico elaborarías para representar los datos de la tabla? Un gráfico de barras, ¿por qué? Porque nos ayudará a visualizar los datos y tener mayor información del grupo. 3. Realizamos lo pedido en la situación y respondemos las preguntas planteadas. Elabora un gráfico estadístico apropiado para representar las edades de los niños y las niñas. Aquí tenemos la tabla y aquí tenemos el gráfico de barras. Aquí están las edades y aquí están las cantidades. Las edades vemos que tenemos edad de 6, 7 hasta 14 años. La cantidad hay de 0 hasta 12 años por acá. Esas son las edades en función a las cantidades de niños y niñas. ¿Cuántas personas tienen 6 años? Vamos a ver. Correcto, hay 4 personas que tienen 6 años. Siguiente. ¿Cuántas personas hay que tienen 7 años? Correcto, no hay nadie que tiene 7 años. Aquí vemos, no hay nadie que tiene 7 años. 8 años, ¿cuántas personas son? Correcto, ahí está, 5. Y le vamos a nuestra barra. 9 personas, ¿cuántas hay? Correcto, hay 4 personas que tienen 9 años. Continuamos, 0 personas que tienen 10 años. Hay 6 personas que tienen 11 años.
perdón, sí está bien, 6 personas que tienen 11 años. ¿Cuántas personas habrá que tienen 12 años? 10 personas. Aquí colocamos 10. De 13, ¿cuántas personas hay de 13 años? Hay 3 personas de 13 años. Hay 8 personas que tienen 14 años. ¿Qué cantidad de niños y niñas hay entre 10 y 14 años? Repetimos, ¿cuántos niños y niñas hay que oscilan entre 10 y 14 años? Veamos la gráfica. Entre 10 y 14 años. Vamos a especificar un poquito por acá. Entre 10 y 14 es muy diferente de decir de 10 a 14. Veamos, entre 10 y 14 nos referimos a la edad de 11, 12 y 13. No consideramos el 10, tampoco consideramos el 14. De 10 a 14. En cambio, de 10 a 14, si consideras el número 10, 11, 12, 13 y también el número 14. Entonces, como nos piden encontrar cuántos niños y niñas hay entre 10 y 14, entre 10 y 14 no consideramos el 10, tampoco consideramos el 14, sería 11, 12 y 13. Los que tienen 11, 12 y 13 años. Los que tienen 11 años son 6. Los que tienen 12 años son 10 personas. Los que tienen 13 años son 3 personas. Entonces podemos sumar 6 más 10 más 3 suman 19. Entonces 19 es el número de niñas y niños del aula de primero. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el porcentaje de niños y niñas que pertenecen al primer grado de secundaria? ¿Cuál es el porcentaje? Ahora, esto se refiere cuál es el porcentaje de los que tienen 11, 12 y 13 años. Los que tienen 11, 12 y 13 años, vamos a ver aquí la gráfica, porque en total, ¿cuántas personas hay en total? Correcto, en total hay 40 personas. ¿Qué quiere decir esto? Que 40 es el 100%, porque son todas las personas de primer año. Y se acuerdan que había 19 personas entre 10 y 14, porque estábamos sumando 6, 10 y 3, y esto sumaba 19. Como suma 19, entonces colocamos aquí 40 personas representa el 100%, 19 ¿cuánto representará? Entonces aquí es fácil poder identificar. La variable lo dejamos ahí y vamos a multiplicar los dos números que están al costado de la variable, 19 por 100. Y el que está al frente de la variable lo vamos a colocar en el denominador. Entonces multiplicaríamos 19 por 100, que nos da 19 por 100 entre 40 nos da 47,5%. A primer grado de secundaria pertenece el 47,5% del total. ¿Qué porcentaje de niños y niñas se beneficiarán en la campaña de salud? Entonces, como dicen niños y niñas, vamos a considerar desde 6 años hasta 12 años. No consideramos los números 13 ni 14. Entonces vamos a considerar lo que son niñas y niñas desde 6 años hasta el número 12. O sea, tenemos que sumar 4 más 0 más 5 más 4 más 0 más 6 más 10. Esta suma de 4 más 0 más 5 más 4 más 0 más 6 más 10 es 29. Entonces sacaríamos, igual que en el caso anterior, que 40 es el total, es el 100%, 29 ¿cuánto va a ser? Acuérdense que estas dos cantidades se tienen que multiplicar porque está cercano a la variable para poder acordarnos rápido. 29 por 100 y entre este podemos poner el denominador.
29 por 100 entre 40 nos da 72,5. El 72,5 de las niñas y niños se beneficiarán en la campaña de salud. Muchísimas gracias. Este fue el video de hoy. Pronto seguiré subiendo vídeos de matemática física tanto como tutoriales de cómo tocar canciones peruanas en guitarra. Quiero que se pasen por mi canal, en el tengo información sobre datos y problemas de física y tutoriales de música. ¿Cierto? No te olvides de estar suscrito a mi canal y activar la campanita y te llegarán notificaciones cuando suba un nuevo vídeo. Gracias.